Continuamos en una voz del cielo y estamos hablando de si sos cristiano debes saber alguna de estas cosas. Estamos hablando sobre discernir la voluntad de Dios para hoy y el plan de Dios para nosotros. Orando, hablando con Dios, Dios le da discernimiento para saber la voluntad de Dios para aquí y ahora, y su plan para con nosotros. Uno debe permanecer en ese plan. Dios te manda a una iglesia, de repente te vas a otra, de repente a otra, cambiás o te vas a otra ciudad y de repente ahí te va mal, te vas a otra. No, tenés que orar y dar justo con el clavo, darle ahí y ahí mantenerte, y es ahí donde Dios, si sos soltero por ejemplo, Dios va a enviar tu esposa, pero si te vas ya no va a suceder eso. Entonces bueno, debemos discernir la voluntad de Dios para hoy y su plan para con nosotros. Eh, no tomar decisiones sin orar y consultar a Él en todo momento. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te habla y entonces uno debe ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, estar atento a la voz del Espíritu Santo que está en vos. Hay veces que se manifiesta de una manera, otras veces de otra, a veces viene con una voz audible, hay veces viene con una voz dentro de aquí. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, vas a hacer un viaje y sentís, no tengo ganas, no quiero ir, algo me dice que no vaya? Bueno, ahí está el Espíritu Santo. O tengo que ir, y ahí vas, y, y ahí es el lugar. Es como mi hermano que cuando estaba soltero se le habían roto los anteojos y bueno, y no veía nada sin los anteojos. Le había invitado un amigo a la fiesta de su casamiento y él sentía que tenía que ir y entonces le puso tira en plástica a los anteojos y fue igual, y justamente estaba allí la que hasta hoy, tiene 73 años, es su esposa, que le causó gracia esa tira en plástica que se puso en los anteojos. Y bueno, se casaron y vivieron felices. Pero él sentía que tenía que ir y tenía que ir y que tenía que ir, y ahí fue. Pero hay que captar la voz de Dios y no equivocarse. Entonces, por eso no tomar decisiones sin orar y consultarle a Él. Entonces, otra cosa es también, si sos cristiano, debes vivir pidiéndole a Dios que te llene con su amor y con su humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando una persona es humilde, aprende y es enseñable. Pero cuando una persona es soberbia, cree que sabe todo y ahí le erra. Y pedirle a Dios que te llene del amor de Dios, que es tu arma más fuerte. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios te dice, bueno, otro se venga, otro quiere matar a otra persona, pero si estás lleno del amor de Dios, buscas el bien, aún de tus enemigos. Y entonces Dios te bendice, sos de bendición, esos enemigos se transforman en amigos, y si no, estaría siempre peleando, siempre vengándose uno al otro. Pero hay que conquistar con el bien el mal. ¿Está bien? Yo me acuerdo que una vez yo había practicado karate, judo, cuando era joven, no sé, de todo, lucha libre,
y de repente se da que me peleé con alguien. Y cuando ya le iba a pegar la persona estaba en el suelo, me dio lástima y no le pegué y le di la mano, lo levanté y todo eso. Después fue uno de mis mejores amigos. ¿Mm? Así que el que si le pegaba iba a ser enemigo por siempre. Pero fue uno de mis mejores amigos que últimamente estoy en contacto también. Realmente hay que vencer con el bien el mal. ¿Eh? Entonces, también debemos hablar palabras de Dios. Dice 1 Pedro que cuando uno hable, 1 Pedro capítulo 4, versículo 31, que tus palabras sean como las de Dios, de bendición. Entonces uno debe decir lo que Dios quiere decir. Dios no va a insultar, no va a criticar, no va a denigrar. Entonces uno debe hablar, guiado por Dios, ya que Dios vive en cada cristiano, debe uno, digamos, hablar lo que Dios quiere que uno hable. Medirse en lo que uno dice, pensar dos veces y captar la voz de Dios. También debemos mirar a los pecadores como objetos del amor de Dios y como futuros hermanos en Cristo. Si le predicamos el Evangelio, el más, como dice el himno, vil pecador, puede transformarse en un hermano tuyo, en alguien transformado por el poder del Espíritu Santo, en alguien que ha sido cambiado por Dios y en alguien que pasa de las tinieblas al reino de la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. De guerrero de Satanás pasa a ser guerrero de Dios, pasa a ser alguien que es conciudadano de los santos y miembro del ejército de Dios, que con amor conquista el mal. Entonces, mirar a los pecadores como objetos del amor de Dios y como futuros hermanos en Cristo. No mirarse a sí mismo ni a nuestras incapacidades, sino lo que Cristo puede hacer a través nuestro. Si Cristo vive en nosotros, Él puede expresarse, Él puede amar, Él puede sanar, Él puede hacer milagros, Él puede hacer muchas cosas a través de nosotros. Si nos miramos a nosotros mismos, somos simplemente vasos de barro, pero dice la palabra de Dios que tenemos este tesoro que es Jesús en vasos de barro que somos nosotros. Entonces, Jesús puede expresarse a través de nosotros si nosotros oramos, si clamamos a Él, si imponemos las manos, como el Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, no mirarse a sí mismo, porque uno no tiene ningún poder, pero el Espíritu Santo, Jesús, tiene todo el poder del universo y te puede utilizar para sanidades divinas, para sanaciones, para palabras proféticas. Entonces, no mirarnos a nosotros mismos, sino lo que Jesús puede hacer a través de uno. También si sos cristiano, debes procurar vencer los recuerdos malos del pasado. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. También la palabra de Dios dice, ya no recuerdes más las cosas del pasado. Hay personas que vienen, digamos así, como arrastrando un ataúd, ¿no? Con una cadena. Cortá la cadena, dejá el ataúd y sé feliz. Tenés que vencer los recuerdos malos del pasado. También tenés que vencer el orgullo que te lleva a querer ser superior a otros. Tenés que vencer al desánimo. El diablo trabaja mucho con el desánimo y eso es algo que le pasa a todos. Y el desánimo hay que vencerlo en oración o reprender el espíritu de desánimo, a la depresión. Si uno está, digamos, sirviendo a Jesús,
tiene muchas posibilidades de no estar deprimido porque está siendo utilizado por Dios para su gloria. Entonces también debemos vencer las acusaciones, las condenaciones, ¿no? Si vos ya le pediste perdón a Dios por pecados del pasado, el diablo capaz que te los hace recordar y vos decís, ya no los tengo más, ya se los entregué a Jesús, Jesús me borró los pecados, y no lamentarte más por aquello que hiciste errado, quizás hasta mataste a alguien y todo eso. Bueno, Jesús te lo perdonó, lo borró, ahora que eso sea algo que te dé fuerza para, en vez de matar, dar vida a otras personas. Entonces, viví la vida nueva. Jesús dice que Él vino para que vivamos la vida en abundancia. Vencer a los temores, si está Dios con vos, está el Todopoderoso al lado tuyo. Vencer al qué dirán. Muchas personas no van a la iglesia porque se tienen miedo de encontrarse con alguien. ¿Qué te importa el qué dirán? Tienes que tener personalidad, es decir, bueno, yo creo en esto, voy a la iglesia, voy a la iglesia evangélica, voy ahí y listo. Tienes que tener personalidad. Muchos sin personalidad se fueron al infierno. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cómo los cobardes? Y porque no se identificaron con Jesús. Cuando conocieron la verdad, no se identificaron con Jesús, y lo que va a decir fulana, lo que va a decir mengana. ¿Y a quién le importa lo que dice la otra persona? ¿A vos te importa? A mí no me importa. ¿No? Tenés que tener esa personalidad para seguir a Dios y decir, sí, yo soy de Jesús y me identifico con Cristo. Y se te pueden burlar o reír, es lo máximo que te pueden hacer. En otros lugares te pueden matar, ¿no? Pero dice Jesús, el que se avergüence de mí en esta generación mala y adúltera, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y aquel que me confiese delante de todas estas personas, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, también hay que vencer la ambición propia. Uno debe ser un siervo de Dios, trabajar para Dios, sí, que tu iglesia esté buena, hacer lo mejor posible, pero no competir con nadie, y orar por todos para que Dios los bendiga y les dé sabiduría. Y amar y anhelar también las muchas cosas, ese es otro problema que tenés que vencer. Uno quiere tener esto, quiere tener aquello, salió un nuevo teléfono, salió un nuevo otro, y entonces también tenés que vencer eso. Otros están esclavos de deleites diversos. Yo conocía a una persona, digamos, muy cercana a mía, que, bueno, más o menos cercana, ¿no? Que se moría por comer, y dice, esas salchichitas, esos, esa carne, y el whisky, y esto, y estaba esclavo y pagaba, y pagaba, y pagaba, y bueno, todavía vive de esas casualidades, ¿no? Pero esclavo de todas esas cosas, tenés que ser libre. El Señor vino para darnos para que seamos verdaderamente libres. Esclavos de muchas cosas, esclavos de deleites diversos, y también tenemos que ser libres de la amargura y de las frustraciones, ¿no? Nos frustramos cuando pensamos que Dios va a hacer las cosas de una manera y las hace de otra. Entonces hay que darse cuenta que es Dios el que guía todas las cosas. Entonces hay que librarse de todo eso, borrar todo eso, entregárselo a Jesús, y dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, también cuando te critican o todas esas cosas, debemos dejar la causa en las manos del que juzga justamente, dejar que Dios haga
justicia. Deja que Dios te haga justicia. No te defiendas. Dios es el que defiende, encomendá la causa, así como hacía Jesús. Jesús lo criticaban de arriba abajo, era el más bueno e intachable y nadie podía decirle nada y lo criticaba. Así que seguramente nos van a criticar, te van a criticar, por más que seas casi tan bueno como Jesús, te van a criticar. Si a Jesús lo criticaban, entonces dejar la causa en las manos del que juzga justamente, o sea, Dios. No buscar nuestro propio beneficio, sino procurar el de muchos para que sean salvos, llevar la cruz para predicar el Evangelio, perder el tiempo hablándole a otros del Señor, procurar que el poder de Dios se manifieste en tu vida, procurar que Dios se manifieste a través tuyo. Debes dejar que Dios examine tu corazón y estar dispuesto a cambiar. El corazón a veces es como un tablero de ajedrez que tiene casilleros blancos y casilleros negros. Que te lo pinte todo blanco, Dios. Pero tenés que dárselo. Señor, acá te entrego mi corazón, trabajá en eso, examinalo y cambiame lo que tengas que cambiar. Tenés que renunciar a todo lo malo y dejar que Dios te cambie hasta las intenciones más íntimas. Hay intenciones ocultas, bien ocultas, que la mayoría o casi todas las personas del mundo uno tiene. Entonces, Señor, examina si hay una intención oculta en esto, mala, y sacámela. Eso es otra de las cosas. Discernir siempre la voluntad de Dios para tu vida. Aún tu compasión debe estar sujeta a la guía del Espíritu Santo. Alguien decía, si Dios te manda a poner un ladrillo, o dos ladrillos, vamos a decir, Dios te manda a poner dos ladrillos, no pongas uno, ni pongas tres. Si te manda a poner dos, no pongas de más ni de menos. Hace la voluntad de Dios y esa compasión debe estar sujeta al Espíritu Santo. Jesús sanó a una persona sola del estanque de Betesda cuando había muchísimos enfermos. El Padre le mostró que a ese tenía que sanarlo y lo sanó. No empezó a orar por todos, sino que sanó a aquel que Dios le dijo que lo haga. La compasión estaba sujeta a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guió a hacer eso. Y hacer como decía Jesús, solo hago lo que veo hacer al Padre. Cuando Dios te muestre algo, hacelo. Tenés que estar en amistad con Dios para ver, entre comillas, con los ojos espirituales, cuál es la voluntad de Dios en cada caso. Aprender a captar su voz de diferentes maneras. A veces se cierran puertas, a veces Dios te impide viajar, a veces te dio un don y tienes que emplearlo, hay veces que querés hacer otra cosa pero no es tu don, no es lo que mejor haces. Y Dios ya te creó de una manera para utilizarte en el futuro. Yo, por ejemplo, soy el no del canto, ¿no? Entonces no me voy a poner a cantar coros para Dios, los dejo a otros. Pero Dios me dio la capacidad de hablar, de predicar, de enseñar, entonces engancho por ese lado. Entonces debemos captar la voz de Dios de diferentes maneras, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe también aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Corintios, que sabe las cosas profundas de Dios. Así como mi espíritu sabe más que nadie lo que yo pienso, yo mismo soy espíritu, y entonces sé exactamente lo que yo pienso. Mi señora me puede conocer de 40 años, pero hay cosas que solamente yo conozco, porque mi espíritu conoce todo. Entonces el Espíritu Santo de Dios conoce todo lo de Dios, aún lo profundo de Dios. Y si el Espíritu Santo vive en tu vida,
Él te puede enseñar aún lo profundo de Dios. Por eso hay revelaciones que Dios nos da, por eso hay palabras de conocimiento que Dios nos da. Uno sabe cosas que humanamente no se puede saber, hay don de profecía y muchas cosas. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe aún lo profundo de Dios. Siempre vivir la vida cristiana normal, es otra de las cosas que debemos saber los cristianos, llevar a los niños al colegio, hacer la comida, trabajar, pero siempre siendo un ejemplo de vida, siempre siendo ejemplo para los demás. También debemos actuar en el nombre de Jesús cuando le vemos actuar, es decir, cuando vemos que Cristo nos ordena hacer algo. Si uno va al hospital y una persona te pregunta, ¿puede orar por mí? Entonces vemos que es voluntad de Dios y lo hacemos. Entonces debemos hacer algo cuando captamos que es la voluntad de Dios hacer. Otra cosa muy importante es orar al levantarse, al mediodía y a la noche, tomarlo como un ejercicio físico, ¿no? Orar a la mañana, orar a la tarde y orar a la noche. También alabar a Dios y dar gracias a Dios y ser agradecidos, debemos ser agradecidos con Dios y recordar lo que Dios hizo con nosotros para darle gracias y para afirmar la fe para el futuro. Cuando Dios hizo algo antes, 5 años antes, 4 años antes, debemos recordarlo y darle gracias, porque si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Entonces, eso nos afirma la fe para el futuro. Entonces, saber, por último, que Dios tiene el control de todo, para no vivir en temor y ansiedad. Dice la palabra de Dios que no cae a tierra un pajarito sin que el Padre lo permita. O sea que un gorrión no cae a tierra sin que Dios dé el ok, ¿no? Bueno, es el momento y ahí está. Entonces, si Dios controla eso, controla todos los detalles de tu vida. Entonces, saber que Dios tiene el control de todo, para no vivir en temor y ansiedad. Puedes encontrar estas enseñanzas en YouTube, pones Gustavo Isbert y ahí vas a tener estas enseñanzas y muchas otras más que estamos grabando, todos estos programas, y hay muchísimos programas grabados y podés escucharlos de vuelta. Bueno, vamos a hacer una oración por tu vida, vamos a pedir a Dios que te guíe y que esto quede grabado en tu corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por los oyentes, Señor, que tú los bendigas, que los guardes, que los protejas, que le des revelación de lo que hemos hablado, que no se olviden. Padre, que puedan ir a YouTube, Señor Santo, y poder allí en YouTube repasar lo que hemos hablado, Señor Santo. Y Padre, que tu bendición sea sobre ellos para que puedan vivir en bendición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En YouTube tenés que poner mi nombre, Gustavo Isbert, con T, y ahí vas a encontrar muchas predicaciones y muchas cosas. Haces clic donde está una foto mía y ahí te van a aparecer muchos mensajes. También puedes entrar en la página web www.diosparatodos.com. Allí podés, digamos así, encontrar muchos libros y muchas cosas para aprender. O si no, en mi Facebook podés entrar en Gustavo Isbert Perlender 2, ¿no? 2 palitos. Gustavo Isbert Perlender 2 y mandarme una solicitud de amistad. Y bueno, yo estoy acá en la calle 9 de Julio, en la calle principal, en el ex Teatro Star, la Iglesia Cristo Rey, entre 30 y 32, enfrente al Cine Atlántico, y estamos los domingos a las 6 de la tarde, los miércoles estamos también a las 7 de la tarde y los viernes a las 8 de la noche.
Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.